invitado muy especial y quiero hacer este pequeño comentario. ¿Ustedes ven ese video curioso que pasó hace un momentito? Si la institución a la que pertenece el invitado que viene ahora se pusiera de acuerdo y coordinara sus cosas, sería una gran cosa para este país. Me imagino ustedes saber de quién se trata, porque lo anunciamos el viernes. Él es Guido Gómez Mazara, nuestro invitado de hoy, precandidato a ser presidente del Partido Revolucionario Dominicano, ese pilar de la democracia dominicana, que no se pone de acuerdo y que queremos oír sus informaciones hoy, porque sin lugar a dudas, él es el gran ganador. Yo estoy orgullosa de él y se lo he dicho personalmente, porque él pertenece a mi generación y creo que sería una gran cosa si él fuera el presidente del partido. Guido, buenos días. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, sobre todo para el inicio de semana. Y sin ánimo de ser indiscreto, yo debo decir que el comentario respecto de la música introductoria, que es un clásico de Bob Marley, Sí. el que nos escucha se dará cuenta más o menos de la edad que tenemos. Fuimos indiscretos. Sí, porque no, además Marley marcó toda una generación, sobre todo la mía. Pero nosotros no tenemos problema con la edad, Guido. No. Tú tienes 44 y yo 40. Mi amiga y yo estamos iguales, así que... Además, las mujeres tienen una capacidad de celebraciones regresivas. Porque Eso es así. Un día en mi casa, mi hija se va a juntar con mi esposa en la ¿sí? celebración. Ay, qué pena. Mira que si tú supieras que en casa pasa casi lo Casi Es lo verdad. Sí. Guido, tú fuiste el gran ganador de esta convención. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, tú sabes que primero el proceso del partido no ha terminado. Yo debo hacer la explicación del hogar. Sí. Porque nosotros el jueves pasado incoamos una acción. Ustedes saben que en las sociedades modernas los marcos institucionales constituyen el camino donde la gente de forma inteligente dilucida los conflictos. Y frente a eso yo debo advertir que la época de Concho Primo, donde la solución de los problemas tenía un componente de sangre, ya es cosa del pasado. Por favor. Y frente a eso lo que yo hice fue, como persona civilizada, que recurrí frente a una convocatoria y que yo no tengo que darle explicaciones a nadie porque el país fue testigo de las acciones que se celebraron allá, injustificadas, torpes, irresponsables, antidemocráticas, dictatoriales, pero todo el mundo sabe que no proviene de mí. Sí. Frente a eso que yo hice, yo deposité por ante la Comisión Nacional Organizadora de la Convención una instancia, porque el objetivo final es dilucidarlo por ante el Tribunal Superior Electoral. Y cuando el jueves deposité por ante la CNO, como se llama la Comisión Nacional Organizadora de la Convención, dije que no tenía grandes expectativas porque los 15 miembros son de Miguel. Carachas. Entonces, frente a eso, lo que estamos es preparando toda nuestra armazón legal para ir al tribunal y demostrar, por ejemplo, que en los únicos 12 centros donde de conformidad con la sentencia del tribunal se acreditaron delegados, tanto de Miguel y mío, yo gané con un 78%. Porque yo pienso que este proceso también iba a servir para medir muchas cosas. Hablar en primera persona nunca es elegante, pero yo invito a cualquiera de ustedes que coloque al compañero Miguel Vargas aquí y escuchen su elaboración conceptual, sus ideas, sus planteamientos. Y yo siento que al margen de las competencias, en el siglo XXI, los políticos deben tener algún nivel de requerimiento. O sea, Colombia. Alguna estructura. Tú vas a Colombia y tú dices, bueno, es que tuviste dos precandidatos compitiendo con ideas, con propuestas. Tú vas a España, por ejemplo, Pedro Sánchez acaba de ser electo secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Tú ves que tiene una elaboración. Tú ves que Obama... país, Guido, eso no se usa normalmente, ni siquiera en candidatos presidenciales. Sin embargo, Pero eso es lo que hay que el cambiar. desafío de cualquier sociedad es colocarse a tono con Por las expectativas que supuesto. tienen los ciudadanos respecto Por de múltiples supuesto. temas. Olvídate de la política. O sea, si tú quieres ser VP de una institución financiera, tú debes tener requerimientos. Es Formación, así, preparación, ¿no? Por una maestría, un grado. Esto no puede seguir siendo a lo loco. así. Entonces, frente a eso, nosotros inclusive le pedimos a Finjus que organizara un debate. El compañero Miguel nunca fue. No. Esa es la verdad. Entonces, frente a eso, nosotros hemos canalizado correctamente este tipo de instancias. Estamos esperando, le pedimos a la CNO y se lo dijimos el día que depositamos los documentos. Mire, como ustedes los 15 son de Miguel, están en la nómina del partido, dicten el auto que nosotros sabemos para que procedimentalmente vayamos al TSE y ahí discutimos civilizadamente todo. Guido, te escuchamos en varias ocasiones antes de la celebración de estas elecciones expresar tus temores precisamente porque pasara lo que realmente todos fuimos testigos de lo que pasó. ¿Fue Guido Gómez Mazara aquel día, el día de las elecciones,
con el temor absoluto y total de que iba a ocurrir lo que ocurrió? No, primero yo... O quizás tuviste alguna esperanza No. de que no, las cosas Mira, Elizabeth, no se van a dar yo así. siempre he dicho que en este país el miedo terminó en el baúl de un carro el 30 de mayo de 1961. O sea, yo no tengo miedo para nada. Tú andas en Yo guardaespaldas. no soy guardaespaldas. Yo quiero decir lo siguiente. Aquí no competían dos personas por la presidencia del partido. Todas las encuestas me daban a mí ganador. Aquí se competía por la diferenciación de dos visiones de hacer la política. Una que es decimonónica del siglo XVII, autoritaria, dictatorial, que excluye al que no coincide con él, que reduce el padrón del partido, que llena de policías el partido, que maltrata a la prensa. Inclusive, el video que fue recuperado es revelador de las actitudes tan insensatas como disparen. El que se suba por esa verja es hombre muerto. Lamentable eso, Entonces tú dices, bueno, es una acción primitiva del siglo XVII. Y yo digo que este proceso que habrá de terminar en el Tribunal Superior Electoral, y yo como demócrata tengo que canalizar las cosas institucionalmente. Como debe ser, claro. Y frente a eso yo no tengo dudas de que se va a inhabilitar el proceso de convención, eso es una caricatura, y yo no tengo dudas que en las próximas 2 semanas estaríamos fijando la fecha de la convención para determinar mediante el voto. Además, fíjate lo interesante de esto. Cuando el compañero Miguel Vargas redujo el padrón a 538,000, yo le decía a la gente, yo en ese padrón le gano. La gente me decía, pero él hizo ese padrón. Evidentemente mucha gente le engañó. O sea, mucha gente se inscribió y él creía torpemente que estaban en su favor. Mira, las sociedades tienen un nivel de inteligencia práctica. La gente se da cuenta quién lo puede conducir a la victoria y quién lo mantiene en la derrota. Entonces, frente a eso, yo debo decir lo siguiente. Yo nunca pensé que en el siglo XXI ese tipo de comportamiento era propio de una persona. Yo me preparé porque yo, por ejemplo, levanté notarios que tienen fe pública en todo el territorio nacional. Yo tengo en todos los centros de votación notarios que levantaron actas. En demarcaciones como el Ceibo, para poner un ejemplo, levantaron el acta como a la 1 de la tarde y cuando abrieron los votos, 95-7, arriba yo. Entonces, el de la CLO decía, que Mucha era de Miguel, diferencia. no, yo me voy, tenía que irse. Otro ejemplo, puntos distantes. Tú conoces perfectamente La Vega, o sea, los de Constanza no podían votar, lo mandaron a votar a La Vega. Eso es lejos. O sea, ¿tú te imaginas en unas elecciones nacionales que los de Constanza tengan que ir a La Vega? No, por favor. Pero me muevo, de Atropello. Cabrera, Claro. que es un municipio bellísimo, de Nagua, provincia de María Trinidad Sánchez. No pueden votar en Cabrera, tienen que ir a Nagua. O sea, tú dices, el problema de la democracia dominicana somos los demócratas. Frente a eso, yo siento que la mejor respuesta para mi generación es actuar con el nivel de civilización que la actual coyuntura requiere y sobre todas las cosas comprometernos a canalizar las cosas correctamente y no reproducir esa forma de hacer la política. ¿Cómo? Ay, perdón. Ahora me toca a mí. Guido, los viejos robles del partido, ¿dónde está Hipólito Mejía? ¿Dónde está Milagro Germán? ¿Dónde está No, Milagros Ortiz. Milagros Ortiz. Sí. Hugo Tolentino, ¿y dónde está toda esa gente? Es decir, esa es la gente del PRD, esa es la gente con la que todos crecimos viendo al PRD. ¿Qué pasó aquí? Yo me encontré con Orlando Jorge Mera y dijo en público a las personas que estábamos ahí que no lo dejaron votar porque no apareció en el padrón. No, pero mira, en primer lugar, tú sabes que yo soy parte de una generación intermedia y los espacios que yo tengo en el PRD han sido el resultado de largas jornadas de luchas democráticas de esos dirigentes, desde el doctor Tolentino Díaz, doña Milagros, mismo Hipólito, esa es una generación, doña Ibelice, que para mí es una distinguidísima dama. Bueno, doña Ibelice me acompañó en todo este proceso. Y fíjate que el doctor Tolentino ha sido parte de esa arquitectura intelectual de mucha gente que ha dicho, bueno, mientras Miguel se mantenga en el partido, vamos a fundar el PRD mayoritario. Entonces, frente a eso, en un caso insólito, Hipólito está expulsado del partido, y creo que ustedes lo sepan. Claro O sea, que sí. una cosa ilógica. Y a Orlando, que ha sido secretario general en 2 ocasiones del PRD. No solo está fuera del padrón, su hermana, Dilia Leticia, que esa gente es ORH PRD positivo, digo Claro. yo, en su sangre. Su papá fue presidente de la República, presidente del partido, su mamá Así primera dama, es. candidata a senadora de la capital. Lo sacaron. Y yo le agradezco tanto a Orlando, a Alfredo Pacheco, a Sanz Lobatón y a Nenén, que han dicho, miren, frente a la locura que hemos visto, por el amor de Dios, convoquen una nueva convención. Si Miguel Vargas fuese un político continuo y con sentido de racionalidad y un nivel elemental de respeto por la población, el primero que promovería una nueva convención es él. Ahora, yo no quiero entrar en este debate en temas de carácter personal, porque el que personaliza el debate no tiene argumentos. Ahora, yo quiero colocar en contexto de la realidad.
Miguel es un político que su única y última ancla de legitimación en la sociedad es preservar los símbolos del PRD. Te doy ejemplo. O sea, ¿tú crees que un artículo de Miguel Vargas sobre la estabilidad macroeconómica la gente se sienta a leerlo? ¿O tú crees que él puede ir a una universidad a hablar de calidad en el gasto? ¿O puede reunirse con un grupo de intelectuales a hablar sobre la última novela que ha sido de Mario Vargas Llosa? Pues no lo sabe hasta Entonces, más, frente a eso, como él tiene esos impedimentos y tiene mucha fortaleza financiera, lo que él hace es que utilice el ancla del partido para procurar una legitimación que en otros espacios no lo puede conseguir. Y por vía de consecuencia, él tiene una reacción, digo yo, primitiva respecto a la preservación de esos símbolos. Y frente a eso tú podías hacerlo hace 20 o 30 años, que tú le imponías tus mañas a la sociedad. Pero ha sido el ojo de la Cámara el mejor testigo de ese comportamiento. No solo ustedes dos, sino el país. Y frente a ello, ¿qué yo he dicho? Mira, él a partir de ahora va a comenzar en una estrategia de generar golpes comunicacionales sobre la base de que aquí no ha pasado nada, todo está bien. Él hoy hace opinión en un periódico muy importante del país, que evidentemente es afín a Miguel, hablando sobre el pacto sobre inseguridad. Y yo digo, oye, pero una persona que está tan cuestionada de un proceso tiene el tupé de salir a hablar. Pero la prensa seria, creíble, responsable, que la gente la valora, sabe perfectamente lo que aconteció y nosotros estamos pensando que en el transcurso de la próxima semana el tribunal conozca del tema. Guido, frente a esta realidad que conocemos todos, ya lo que apuntaba Carol anteriormente de que personas, digamos, robles del PRD, que quizás están fuera en este momento del PRD, el hecho de la división del mismo Hipólito fuera del PRD también, el hecho de que tanto tú como Miguel Vargas, que fueron a este torneo electoral y existe toda esta división que todos conocemos, frente a esta realidad, ¿cómo ve Guido Gómez Mazara un PRD con fines a unas próximas elecciones en el 2016? ¿Cómo visualizas tú el PRD abocado a un proceso electoral que está apenas a 2 años? Mira, aunque yo te estoy agotando el ciclo de legitimación institucional, y lo he explicado, la gente siempre hace proyecciones respecto del comportamiento hacia lo presidencial en el 2016. Y yo pienso que los abogados hablamos unos términos un poco Sí. difíciles de entender. Hay que hablar claro. Pero yo digo que Allánalo. existe la suficiente jurisprudencia electoral para uno darse cuenta de cómo los pueblos tienen mucho mayor inteligencia que su cúpula dirigencial y se comportan con inteligencia. Por ejemplo, en el año 2002, cuando nosotros llegamos de unas elecciones exitosísimas que construimos una mayoría senatorial en la Cámara de Diputados, en los municipios, la gente presumía que ese era una especie de pasaporte hegemónico del PRD. Sin embargo, acontecimientos posteriores como una crisis del sistema financiero en la República Dominicana, ¿cómo terminaron? Así es. Mal. Creando las condiciones para que Leonel Fernández ganara la presidencia de la República 2 años después. ¿Qué yo te quiero sostener con esto? Que en política como en béisbol, el juego termina cuando concluye. Sí. Y frente a eso yo quiero sostener lo siguiente. A nosotros en el PRD, y hablo del concepto de partido, solo nos falta generar o reconstruir el nivel de confianza en la ciudadanía de que somos un partido político que tiene el nivel de racionalidad suficiente de construir primero un sentido de lo colectivo y después el impulso de lo puramente privado, Pero ¿cómo personal. lo harían, Guido? Ahí En voy, base ahí de la voy. desunión. Voy a qué. Mi llegada a la presidencia del partido implica una especie de restauración del sentido de confianza institucional. Eso lo tenemos claro. Porque Guido. yo no voy a usar la presidencia del partido porque hay un impedimento institucional para usar la presidencia del partido hacia la candidatura presidencial. El foco de mayor molestia interna es el hecho de que Miguel quiere ser presidente del partido, candidato presidencial, jefe de finanzas, el que designa a los diputados, el que designa a los regidores. Pues, tú dices, pero ven acá, por el amor de Dios, en el siglo XXI eso es imposible. Entonces, frente a eso, yo no tengo dudas de que el éxito del PRD va a constituirse en función de la capacidad que tengamos de articular un gran frente nacional. Mira, yo he dicho lo siguiente. Cuando tú evalúas aritméticamente los resultados electorales, desde el 2008, de partido a partido, el PRD le gana al PLD. ¿Dónde ha radicado el éxito del PLD? Que ha construido unas alianzas políticas que le generan el 8 o el 9%. Y nosotros, desde la presidencia del partido, estamos convencidos de que vamos a estructurar toda una política aliancista que abre el abanico de participación de los sectores del centro liberal y democrático,
de los sectores conservadores con conciencia de que la democracia dominicana necesita una mayor efectividad y eficiencia en su gestión. Por ejemplo, hoy, un periódico importante del país establece el monto de los recursos que en tema de endeudamiento externo ha aprobado el Congreso. Yo lo doy solo como dato. Yo pienso en las futuras generaciones. Yo tengo 2 hijas, una de 17 años, que es una teenager, y una de reciente producción, como digo yo, de 2 años y medio. Y yo solo le hago este ejercicio a la gente. En el último año y medio, el actual gobierno ha incrementado el endeudamiento externo a niveles alarmantes. Eso va a implicar que nosotros tengamos que pagar el 48% del Producto Interno Bruto respecto al tema del endeudamiento. Y digo yo, el que analiza con tranquilidad el presupuesto de la nación tiene que llegar a la triste conclusión que en la República Dominicana el mayor foco de inversión está en el tema eléctrico, que hay 1.200 millones de dólares en subsidios, y el resto por el pago de la deuda. Es decir, si nosotros no somos capaces de diseñar una política efectiva respecto a ponerle un tope al endeudamiento, las futuras generaciones en la República Dominicana van a estar muy comprometidas. Así es. Y cuando tú tienes por delante temas tan sensibles como educación, salud, inseguridad, salario, desempleo, te darás cuenta que el modelo de gestión económica tiene más que pensar desde el presente en el futuro y no hipotecar a las futuras generaciones. La pregunta Pero que yo le hago, recuerda que esos son problemas, Guido, no de ahora, ¿eh? O sea, esos son problemas estructurales, del siglo entero. estructurales. lamentablemente, en Pero nuestro déjame país. decirte una cosa, quizás esa es la mejor respuesta del nivel de subdesarrollo que tenemos como país. Así es decir, es. mientras una sociedad no articule políticas económicas en función de, desde el presente, construir el futuro, tendremos problemas. Como debe Porque, ser. óyete, yo creo mucho en que cuando uno hace análisis tiene que ser lo suficientemente justo. Pero tú tienes que llegar a la conclusión de que cuando hay un contrapeso, no hay un equilibrio en el Congreso, el Poder Ejecutivo se siente a sus anchas, envía proyectos de ley, profundiza el tema del endeudamiento. Eso es real. Solo en el último año y medio hemos incrementado en 3.000 millones de dólares el endeudamiento. Para ponerte un tema, te puedo colocar otro, el tema del empleo. Mira, la República Dominicana en América Latina liderea lo que se llaman los NIMI, la gente que ni trabaja ni estudia. 658.000 jóvenes entre 17 y 23 años no tienen ni trabajo ni empleo. ¿Qué implica eso en la República Dominicana? En un lenguaje llano. Yo provengo de un sector popular, yo nací en Ciudad Nueva. Hace 25 o 30 años, la esquina era una fuente de creatividad deportiva, literaria, la gente iba al club, practicaba baloncesto, se vinculaba a tareas inclusive poéticas, militaba en un partido político. Yo no sé cómo ustedes o con qué frecuencia interactúan en los sectores populares, pero Yo cuando sí. un joven no tiene perspectivas de vida, la esquina es un centro de creatividad delictiva, Así es. Así es. porque no Hoy tiene día. opciones. Malos día. pensamientos. Entonces, yo siento que un Estado tiene que estar pensando ese tipo de cosas. Un partido de oposición tiene que estar haciendo las contribuciones indispensables para que la sociedad dominicana se impulse hacia el cambio. Eso La es última vez que con respecto al PIB, el factor de desempleo superó el 15% fue en la crisis del 2003. Hoy en la República Dominicana tenemos el 15% de desempleo en los jóvenes. Entonces, aquí hay un problema serio, estructural, que tenemos que salir a resolverlo. Claro, ustedes nunca van a escuchar a Miguel Mora hablando de eso. Pero me luce, Guido, ¿sabes qué me luce? Que el PRD, lejos de estar quizás envuelto en hacer una oposición real, de quizás llevar a cabo el Presionar para trabajo eso. que como oposición están llamados a hacer, están muy envueltos y muy abrazados a lo que son sus luchas internas. Entonces, la pregunta que hice anteriormente, ¿cómo con estas luchas internas frente a una realidad que tú acabas de mencionar en República Dominicana, pero que el PRD realmente no está llevando a cabo, un trabajo de oposición? ¿Cómo con estas luchas internas el PRD se abocará a unas elecciones exitosas Pero en mira, el Y 2016? yo le sumo a esa pregunta, Guido, que entonces, ¿quién sería el candidato del 2016 del PRD? Si tú vas a ser el presidente del partido, que aspiro que así sea, de todo corazón te lo digo por el bien de ese partido, ¿quién sería el candidato Pero mira, presidencial? vamos por parte. El tema de lo institucional se debe resolver en menos de un mes. Yo aspiro y espero que el Tribunal Superior Electoral, frente a la montaña de evidencias, póngase a pensar que en todos los procesos de elección del mundo, en las mesas hay delegados. A mí se me impidió delegar. Con una sentencia del tribunal diciendo, no, delegado, le corresponde. 2, ¿en qué país del mundo a un competidor se le impide votar? A mí se me impidió votar. Pero ese es Miguel, Guido, siempre ha sido así. Sí, eso pero como que no nos sorprende, ¿verdad? No, Porque sin embargo, eso horripila y mete miedo de verdad porque se presume que hay reglas que establecen un nivel de civilización en la competencia política. Así es. Entonces, después que saltemos ese tema, venimos a la fase de la unidad en la diversidad. Porque, fíjate,
Yo admito que otros partidos políticos tienen mayor efectividad simulando sus contradicciones. Las tienen, ¿eh? Ahora, en el partido, ¿qué nos falta? Que llegue a la presidencia del PRD una persona que no tenga aspiraciones presidenciales en lo inmediato y que por vía de consecuencia organice el partido en función del interés de la colectividad. Y ya, en mi ubicación de la presidencia del partido, tú verás que Hipólito aspira, que aspira Luis, que aspira Miguel, que aspiran los otros. Y frente a eso se organiza un torneo serio, respetuoso. ¿Tú crees que seguido desde tu óptica que el PRD ciertamente reunificará sus fuerzas y que todo el mundo borrará las heridas y que todo funcionará como que no ha pasado nada? Lo de las heridas no creo. ¿Crees tú esto? O sea, que ustedes podrán reunificarse y podrán entonces levantarse en un partido. ¿Lo ves así? El instinto que mueve a un partido político, el instinto, es la construcción del éxito electoral cuando está en la oposición y cuando está en el poder, la preservación. Yo te doy ejemplos. Ese presidente de la República hoy en día, Danilo Medina, ¿tú lo recuerdas en el 2007? Me venció el Estado, malvados, traidores, no lo quiero. Se aisló ahí. Y esas fuerzas vinieron y se le aproximaron. El Leonel Fernández que yo vi escribiendo un libro en 1990 sobre las causas del fraude, acabando con Balaguer, fue el mismo que después levantó la mano a Balaguer. La política es dinámica. Esa es la política. Entonces yo pienso que en el PRD hay plena conciencia de que la diversidad enriquece el partido. Lo que tenemos que definir es una meta en común, alcanzar la construcción de una mayoría que nos conduzca a la victoria. Y mira, yo pienso que este proceso también ha servido para muchas cosas. Si alguien tenía dudas sobre mis valores democráticos, yo pienso que evalúe mi conducta, mi comportamiento. Yo fui a votar con mi madre, no porque mi mamá, sino que mi mamá vota en ese centro de votación. ¿Sabe cuál fue la respuesta después de 20 minutos de no entregarme la llave? A tiros. A mi mamá. Y yo he tenido que soportar a Miguel Vargas decir que mi mamá encabezaba una turba. Mi mamá. Sí. Pero yo nunca se pasó ahí. Pero yo nunca sería capaz de yo nunca sería capaz de emitir un juicio irrespetuoso contra Miguel Vargas o su familia, porque la respeto, la considero y creo que son gente que merecen el mayor nivel de distinción. Entonces, la gente también tiene la capacidad de hacer evaluaciones. Yo, por ejemplo, debo decir que en el día de hoy, a las 4 de la tarde, ya hemos avisado a los muchachos de la prensa aquí, a las 4 de la tarde tenemos una rueda de prensa con todos los sectores de la llamada sociedad civil y los medios de comunicación. Le vamos a entregar toda la documentación. Cosas tan insólitas como la siguiente. Te doy un ejemplo. Al presidente de la CNO diciendo, Julio Mariñez, en San Pedro de Macorís las votaciones están bien, no hay problema, a las 11 de la mañana. Y a las 9:30 habían firmado las dos partes la certificación de que no se podían contar los votos. Ejemplos como ese, inauditos, insólitos. Ejemplos como los siguientes. El diputado Isidro de Salcedo cargando urnas en la combinado con la regidora. No, Guido no puede ganar aquí. Grabado, no es invento mío, grabado. Sacando eso. En Barahona, el síndico y sus espalderos rompiéndole la cabeza a un coordinador de nosotros porque no se podía acreditar, lleno de sangre. Te doy un dato. En Barahona, en el único centro de votación que había en el cuerpo de bomberos que pertenece a la sindicatura, en 4 horas votaron 8.000 personas. Hicimos un cálculo y estaban votando, cada hora estaban votando 2.000 personas. O sea, matemáticamente no se puede. No. Entonces, logísticamente. Para que tú veas que el problema de la democracia dominicana somos los demócratas. Por ejemplo, en la jipeta del alcalde de Santo Domingo Norte, nosotros grabamos dando dinero. ¿Y todo eso lo tienen registrado? Sí, y lo vamos para dar. Hoy la rueda de prensa, a ¿qué las 4 de la hora? tarde. ¿Y dónde va a ser eso, Guido? En Next Door, que es al lado de la dulcería. Okay. Es un sitio de convenciones. ¿Le ha gustado a Ricardo ahí? Manuel de Jesús Troncoso. Manuel de Jesús Troncoso. Entonces, para que la gente se dé cuenta, o sea, en el siglo XXI y con la fortaleza de las redes sociales, Giovanni Tejada, fiscal del partido, diciéndole a Marisa, la regidora no está en Santiago. No, es que tú eres de la convergencia, tú no puedes votar aquí. Y ella diciéndole, no, pues yo estoy en la lista, yo estoy en el listado. No, vamos, por fuera, hay que sacarte. Tú dices, pero ven acá, por el amor de Dios, ese espectáculo dantesco, la sociedad no se lo merece. Muy lamentable. Ya se nos está acabando el tiempo. Déjame hacer esta última pregunta. Un Hipólito Mejía fuera del PRD, con un partido independiente al PRD, como todos sabemos, ¿no restará de algún modo mucha fuerza al PRD desde tu óptica? Pero mira, Elizabeth, yo siento que mi llegada a la presidencia del partido va a generar una especie de vuelta a la raíz. Nadie que tiene una casa propia se siente cómodo pagando alquiler.
No sé si lo O defino. sea, tú entiendes que Hipólito regresa al PRD. Pero es que el único ente que obstruye la posibilidad de que del PRD construyamos una alianza con todos los sectores de la vida nacional es el hecho de que Miguel es autoridad partidaria. O sea, a la proyección tuya, si tú estás cómodo en tu casa, ¿verdad? Si tus hijos se sienten cómodos en tu casa, si el almuerzo te llega todos los días a la 1 de la tarde y tú tienes una especie de acostumbrarte a esa mecánica, difícilmente tú te vas por otra casa. Y si no se logra, Guido, y si Miguel se mantiene. No, mira, Miguel va a hacer un esfuerzo desde el punto de vista mediático de creer que ese espectáculo dantesco es una especie de situación de hecho. Y él va a hacer un esfuerzo con poderes fácticos para que le salven su campaña en el Tribunal Superior Electoral. Pero aquí lo que está en juego es no solo la falsificación del proceso, sino la credibilidad institucional del país. Es decir, ¿cómo tú le puedes decir a la sociedad dominicana hoy en día de que eso es válido? Si eso pasare, cosa que a mí por la cabeza me pasa, aquí no hay garantía de elección el 16 en esa condición. Entonces yo pienso que el Tribunal Superior Electoral no tendrá otra cosa que no sea declarar inválido el proceso. Que así sea. Guido, vas a seguir echando la pelea en el partido. Ahí no hay vuelta atrás. Pero claro No que te vas a sí. ir para ningún lado. No, pero que se me casa. Que se me casa. Yo no tengo problema. Y además, yo pienso que la sociedad observa. A veces los políticos creemos que podemos, a fuerza de recursos, falsificar el criterio de la gente. O sea, tú puedes engañar a la gente 1 año, 2 años, pero no siempre. La gente se da cuenta. La verdad aflora. Sí. Y yo me siento satisfecho por mucha gente decente, creíble. Porque mira cuál es el problema que tiene el sector de Miguel. Las voces que defienden a Miguel, pónganle comillas, subyace la idea de que esa defensa no es gratis. Identifiquen en radio quién lo hace, en televisión quién lo hace, en prensa escrita quién lo hace. Identifíquenlo. No subestimen la inteligencia de la gente. La gente se da cuenta. Siempre hay negocios por detrás. Claro. Tú eres un político, además No, yo abogado. yo soy político y abogado. Sí. Pero yo no hago negocio ni nada de eso. Para mí la presidencia del PRD no es un acto de cubicación. Yo no hago eso. Un compromiso con este país. Claro. Guido, qué chévere hablar contigo, de verdad que sí, yo, Gracias. Un honor. sí, de verdad Gracias, que sí, gracias, qué, gracias. qué bueno que Jesús no vino, que nos dejó la entrevista sola. Y tienes que confesar públicamente las razones por las que Jesús Nos quitan el trabajo, cuidado. Guido, éxitos, de verdad, Gracias, te gracias a deseamos usted. todo el éxito del mundo en Gracias. este proceso, por el bien del Así país, es. que la oposición se establezca, Claro. para el bien de todos, porque a todos nos conviene que y estemos por el organizados. adesentamiento de la competencia política. Sí. O sea, este país... No, y la política nacional. Claro señores, que sí. Este país, o sea, ponte a pensar, el presidente del Partido Reformista es Quique Antún, el del PLD, Leonel Fernández. Yo debo ser el presidente del PRD con la gracia de Dios y el voto de la mayoría. Todo el mundo sabe, el PRDista que me está viendo, o el ciudadano que me está viendo sabe, que una discusión sobre los temas esenciales del país, yo defiendo al PRD bien. Pues yo pongo las S donde van, las I donde van, tengo las ideas, humildemente me he preparado, Sí, así es. tengo el nivel de formación que es indispensable en un político del Nadie siglo discute XXI. eso. Ponga a Miguel a hacer eso. Así es. No, y tu compromiso también. Pongan a Miguel. Sí, se siente de esa manera. Éxitos, Guido. Gracias Que Dios a te ustedes, bendiga gracias. y que todo salga bien. Gracias por estar a aquí. ustedes. Un placer.